¿Sabías que la industria de los videojuegos hace tiempo que superó a la industria del cine? Libros, cómics y películas nos permiten apreciar historias, imaginarlas y verlas desde la óptica de otros. Sin embargo, los juegos nos permiten vivirlas. Muchas personas criticaron mis videos sobre The Last of Us 2 y me dijeron cosas como: si quieres historia, ve a ver una película o a leer un libro. Tal vez porque no me conocen, ignoran que tanto leer libros como ver películas son dos de las cosas que más me gusta hacer en esta vida. Pero también amo jugar videojuegos, especialmente aquellos con un personaje representativo que me hace sumergirme en su mundo y que me permite aprender algo mientras veo cómo el personaje mismo va evolucionando en el transcurso del juego e incluso durante todos los juegos de su franquicia. Aloy de Horizon Zero Dawn, Kratos de God of War, Peter Parker de Marvel's Spider-Man, Marcus, Kara y Connor de Detroit Become Human, Batman de la serie Arkham, John Marston y Arthur Morgan de Red Dead Redemption, Nathan Drake de Uncharted y los propios Joel y Ellie de The Last of Us, por mencionar solo algunos de los personajes más representativos y con historias maravillosas. Respeto si tú solo juegas Fortnite o shooters, donde da igual quién es el personaje. Lo importante es solo pasar el rato disparando y siendo el último sobreviviente. O juegos como Dead by Daylight, que por cierto me parece un muy buen juego. Como verás, la historia tiene gran importancia para mí en ciertos juegos. Al muñeco de ARMS lo olvidé tan pronto me aburrí. Igual con los personajes de Paladins, no significan mucho para mí ya que son reemplazables. Mucho menos los de Fortnite, aunque el juego es bastante entretenido. En cambio, si tocas a Nathan Drake o a Kratos, te estás metiendo con algo importante. Conecté con ellos, con los personajes que lo rodeaban y sus mundos, unos realistas y otros extremadamente fantasiosos, pero que me dejaron sumergirme en ellos, vivir sus vidas. Eso es bonito. Alguna vez vi por ahí una frase que decía que jugar videojuegos es vivir múltiples vidas. Me encanta. Por eso pido disculpas si no di a entender bien mi manera de pensar. El hecho de que la historia no conecte conmigo no hace un juego automáticamente malo. Puede que otros jugadores lo vean de una forma distinta o busquen otra cosa en el juego que no sea exactamente un guión muy coherente ni respetuoso con la base construida de sus personajes. Es más, hay gente a la que le da igual si es Kratos o si es Aloy. Lo importante es que hayan enemigos retadores y acción frenética. Eso está bien. Otros van por el lado de la música y eso está genial. Otros por los gráficos. Por algo en Red Dead Redemption 2 le prestaron atención hasta las bolsitas vitales de los caballos y eso está muy bien. Quiero agradecer a las personas que han aportado a este canal, a quienes sacaron unos minutos de su valiosísimo tiempo para decirme: Seryu, comparto lo que dices, Seryu, estoy en total desacuerdo contigo por esto, esto y esto. Incluso a los poquísimos que dejaron salir una acusación o algún insulto por compartir mi opinión. Les agradezco porque al menos visitan mi canal y me han ayudado a aprender a manejar estos casos. He tratado de responder todos los comentarios, incluso aquellos en los que me han dicho cosas como: te pasaste el juego por YouTube, no sabes nada, etc. El respeto es un valor que trato de practicar, aunque puedo fallar como humano que soy. Han habido muchos comentarios de apoyo, de corrección fraterna y de debate interesante. Comentarios que me han dado otra perspectiva, me han dejado alguna enseñanza y me han ayudado a crecer como youtuber, aunque yo no me creo youtuber, sobre todo como persona, entrenando mi respeto y paciencia. He llegado a los 1000 suscriptores, después de años de estar subiendo contenido variado.
y no sé qué rumbo tomar con el canal, ya que no estoy dedicado a tiempo completo. Tengo trabajo y hago esto cuando puedo porque me gusta compartir, mucho más ahora que las personas comentan y dejan opiniones valiosísimas. Entiendan que comparto mi humilde opinión nada más. Jamás, pero jamás crean que voy a imponerla sobre las de ustedes. Solo puedo decir gracias por el apoyo. Sé que no significo nada para nadie en este medio, pero ustedes, los que me han apoyado y me han ayudado con todo y opiniones contrarias, solo puedo decirles que les mando un gran abrazo, muchísimas gracias y sigamos compartiendo la pasión por los videojuegos, que eso nos une.